Bueno, como les hemos dicho antes, con nosotros está Emilio León, ustedes lo conocen, es el portavoz de Podemos en la Junta General del Principado, diputado en el Grupo Parlamentario de Podemos y portavoz de él. Fue el cabeza electoral en las elecciones de 2015. Muy buenas noches, don Emilio, bienvenido a la Lupa. Muy buenas noches. Vamos a entrar directamente en el presupuesto, que es la cuestión que está más moviéndose en la política asturiana en el último mes y medio, 2 meses. Un presupuesto de 4.485 millones, el proyecto de Javier Fernández, de su gobierno, crece 259 millones. ¿Le gusta este proyecto? ¿No le gusta? ¿Qué le parece? Lo primero que tendría que decir es que un presupuesto tiene que ser una herramienta de reorientación de la economía. Nosotros partimos del análisis de que 10 años después del inicio de la crisis, los principales indicadores no favorecen a Asturias, y eso tiene que ver con dos cosas. Primero, que las políticas aplicadas no han conseguido remontar la situación. Segundo, el modelo de reactivación económica del Partido Popular a nivel estatal no favorece a una región como Asturias. Cada vez nos alejamos más de la media europea, de la media española, y además dentro de Asturias crecen las desigualdades. Por tanto, hasta ahora, aplicar las recetas pactadas entre PSOE y PP no ha servido para sacarnos de esa situación. En términos cuantitativos, el presupuesto, como decías, aumenta en 259 millones, pero de esos, unos tienen que ver, 140 y algo, con la subida del techo de gasto y otros 93 con el aumento de la deuda. Es decir, el aumento es sobre el papel, pero es un cálculo realizado a partir de una expectativa de crecimiento del 2,4%, que es más que optimista, porque de eso dependerá qué pase con Trump, qué pase con el Brexit y, si me apura, pues qué pasa con el huracán Irma si volviese a pasar por las costas de Estados Unidos. Es una estimación muy al alza y lo importante al final son las políticas concretas que se aplican y no solamente los números. En cualquier caso, lleva un gasto social más de 2/3 del presupuesto. ¿Ustedes, que les preocupa la problemática social, no le parece suficiente ese gasto social? Creo que esa distinción es una distinción muy presupuestaria, muy contable, lo que es gasto social y lo que es inversión, y creo que ayuda bien poco a entender cómo funcionan las cosas. Para nosotros, cada euro tiene que servir o bien para generar valor añadido o para aumentar la eficiencia y generar ahorro. Le pongo un ejemplo. Construir un museo en una zona donde ya haya museos puede ser puede aparecer en el capítulo de la inversión. Podemos meter 100 millones de euros en construir un museo, pero no va a generar valor porque ya tenemos un museo al lado. Puede generar en el momento que se produce la construcción, pero a partir de ahí pasa a ser un lastre. 100 millones invertidos en una campaña de prevención, por ejemplo, del cáncer de mama, aparecerá en el campo de gasto del presupuesto, pero sin embargo va a generar en el medio plazo un ahorro en gasto farmacológico, en atención, y por tanto va a generar más valor que la inversión en el capítulo de inversiones, ¿no? Por tanto, esos indicadores no son muy de fiar, porque según esa cuenta el Partido Popular tendría más gasto social que el Partido Socialista, ¿no? Y como bien sabemos, el Partido Popular a nivel estatal ha pilotado pues, los recortes y las políticas de austeridad que más caras nos han salido. De todas formas, esos indicadores son los que sigue todo el mundo. Sí. Quiero decirle que es la forma de compararse con España, con Francia, con la Comunidad Valenciana, con Castilla y León. Usted hace una crítica muy pertinente, entra en, digamos, un análisis ya de cada caso, micro, y dice, bueno, no, el museo es todo menos eficiente, invertir aquí, luego eso es un lastre. Pero hay unos, no sé, hay unos parámetros, como hay un parámetro que dice cuando una persona está en paro, a cuando a partir de trabajar no sé qué ya es empleo. Sí, entonces hay que usarlos porque son como un sistema métrico decimal del funcionamiento social. Sí, lo que pasa es que hay que utilizar los indicadores que son útiles. Uno, no, por ejemplo, no utiliza una cinta métrica para medir el volumen de agua que hay en una piscina, y quienes han descrito la política y los presupuestos utilizando esos indicadores simplemente, sin entrar al detalle, pues no pueden explicar por qué esas mismas políticas no han funcionado. Cuando nosotros vemos que en Asturias tenemos a más de 50.000 personas que viven con menos de 300 euros al mes, pues no les podemos decir que es que hay un gasto social del 67%, eso no les da de comer. Por tanto, quienes venimos a cambiar las cosas estamos obligados a mirar las cifras, las cuentas, de una manera distinta a como estamos acostumbrados a mirarlas, porque si no, no las vamos a poder cambiar. La inversión, claro, puede usted hacer la crítica anterior, pero en el análisis convencional crece, me parece que es un 21%, estaba en 300 millones, pues sobre 350. Un cambio de inflexión un poco, la inversión va al alza. ¿Les parece suficiente? No, es un dato, digamos, la inversión no es una función a controlar, es un dato poco importante. Yo creo que hay que ver los presupuestos en su conjunto. Por ejemplo, la inversión es un 45% de lo que es, por ejemplo, el gasto en deuda. Me parece mucho más relevante analizar cómo ha aumentado la deuda, cómo tenemos un problema de una deuda que no solamente tiene un origen, vamos a decir, casi me atrevería a decir que ilegítimo, sino que es una deuda completamente improductiva. Cuando, por ejemplo, nos encontramos con sociedades como Sogepsa, que tienen 150 millones de deuda, no podemos decir que estar
redirigiendo dinero a esa entidad que no se sabe qué utilidad va a tener, que no se auditan correspondientemente sus cuentas y que no tiene un plan de viabilidad, no podemos decir si es deuda bien o mal empleada. Y con las inversiones, por supuesto que hay muchas cosas que hacer, hay muchas carreteras, infraestructuras básicas a las que normalmente no se les presta atención. Habíamos vivido años en los cuales el volumen de la inversión se había reducido considerablemente, pero yo creo que cuando se mira un presupuesto hay que mirarlo realmente en su conjunto y saber si es un gasto real. Pongo un ejemplo. Una y otra vez aparece el Centro de Salud de Turón como una de las inversiones que se van a realizar. Debe ser el 10º año que aparecen los presupuestos. Que aparezcan los presupuestos no significa que se vaya a hacer. Pero sí es otro debate, la ejecución. Bueno, pero es un debate que yo como responsable tengo que hacerme cargo de él. Si miramos, por ejemplo, la inversión que hace Mariano Rajoy en Asturias, uno podría decir que no es mucha, que es el 80% de lo que era en 2009, es decir, hemos bajado considerablemente la inversión en Asturias. Pero es que además el grado de ejecución es del 30%. Por tanto, si yo me quedo nada más con el papel de las inversiones de Mariano Rajoy en Asturias, pues podría quedarme hasta casi contento, ¿no?, si no lo mirase con mucho detalle, pero cuando voy al detalle y veo qué obras se ejecutan, me doy cuenta de que no es suficiente. Por tanto, mi duda al respecto de las inversiones pasa precisamente por el hecho de que muchas de ellas al final del año no se ejecutan. Dos cosas sobre ello. Vamos con la primera, que me viene a la cabeza con esto que estoy diciendo. Las inversiones entre 2007 y 2011, última legislatura del gobierno PSOE-EU, todos los 4 años en el presupuesto fueron mayores a 1.000 millones. Acaba de decir usted un dato que yo desconocía, que Rajoy, ahora la inversión es un 80%. Ahora la inversión de este gobierno de Javier Fernández es un 33% de la inversión del último gobierno de Areces Izquierda Unida. ¿No le parece que está excesivamente bajo? Sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con lo que es la inversión del gobierno central aquí en Asturias. Bueno, teniendo en cuenta que en Asturias hemos vivido algo que distorsiona de alguna manera estas cifras, es el hecho de que a Asturias han llegado fondos estructurales y se hayan dedicado partidas de inversión que no iban a través de, digamos, el presupuesto autonómico. Es decir, que hay buena parte del volumen de inversión que en teoría estaba adjudicado a esos fondos estructurales. Luego ya sabemos cómo terminaron los fondos mineros. Podemos ha impulsado una auditoría en el Congreso que ha sido finalmente respaldada por el resto de los grupos para ver por qué, a pesar de haber recibido más de 5.000 millones de euros, la situación en las cuencas mineras no ha mejorado, sigue en 10 puntos el paro por encima de la media. Por tanto, vuelvo a esta idea de que es importante saber a qué se dedica la inversión, cuánto se ejecuta y cuánto de esa inversión es realmente productiva, porque gastar en comunicaciones que luego no permiten el flujo real ni actividad económica es muy poco útil y no contribuye a la economía. La segunda cosa sobre inversiones. Uno, observando la política asturiana en los últimos años, los últimos 3-4 años, el debate sobre la inversión ha decaído. Fundamentalmente el debate sobre cuestiones sociales, pero no digo que antes tuviera prestigio la de la inversión, pero era más una necesidad. Los gobiernos creían que tenían que presentar unas cifras presupuestariamente importantes de inversión. Ahora no es importante. Ahora se pasó unos años de la crisis en que hacer proyectos era tirar el dinero. Ahora estamos saliendo de la crisis y uno ya no asume hacer inversiones. Prueba es que el gobierno presupuesta poco y no recibe por ahí las principales críticas. Y la oposición, ustedes, tampoco son lo que hacen más énfasis. Porque yo creo que de alguna manera pesa todavía esta imagen de que durante años se presentaban cifras de inversiones que acababan siendo pues extensiones como la zalia, ¿no?, que sirven para que ahora mismo se cultive y se expanda el plumero de la pampa. Es decir, de alguna manera la visión de la economía basada en grandes infraestructuras que luego no tenía una utilidad, que estaban sobredimensionadas, que cuando llegó el estallido de la burbuja inmobiliaria pues se demostró que no era la mejor inversión, creo que nos ha curado a todos de espanto, ¿no?, y que de alguna manera nos obliga a redimensionar. Por ejemplo, para mí es mucho más importante, para generar empleo, pensar cómo se dirige el gasto social y el gasto del Principado, por ejemplo, la contratación pública responsable. Es una de las medidas que hemos puesto en la negociación presupuestaria. El gasto del presupuesto de Asturias nos representa pues del orden del 19% del PIB. De ahí se puede sacar una parte muy importante en inversiones, en contratación. Nosotros pensamos que hay que introducir cláusulas sociales que obliguen a que se respeten unos criterios en términos laborales, unos criterios de sostenibilidad, una serie de elementos que permitan que no sean simplemente las grandes constructoras que se dedican única y exclusivamente a ganar los concursos, que van al precio más bajo, que luego no cumplen, que generan sobregasto y que no se comprometen con el tejido económico asturiano. Es decir, esas grandes constructoras que se reconvierten después del estallido de la burbuja inmobiliaria y que ahora prestan todo tipo de servicios. Nosotros pensamos que es mucho más útil esto que aparentemente aparece en el capítulo de gastos, que se gaste
y se inyecte a la economía más comprometida con el territorio, nos parece mucho más útil que grandes proyectos como los que se proyectaban en otro momento y que además terminaron mal, generando importantes costes de deuda. Lo que vemos con SEDES, con SOGEPSA, es el resultado de este tipo de políticas. Hablando de deuda, al final entre vencimientos e intereses 88 millones más para el servicio de deuda. Antes hacía mención a ello. Yo creo que usted hace mención a ello, pero se habla poco todavía del crecimiento de la deuda, porque se tapa el debate diciendo es que en otras comunidades autónomas es mucho más que aquí, somos la tercera mejor, la cuarta mejor, en fin. ¿Qué le parece esto? Pues que el problema está, primero, en el propio origen de la deuda, es decir, no es una deuda que se haya utilizado para compensar y mejorar los servicios. Entre 2007 y 2017 la deuda aumenta 300 millones y sin embargo el presupuesto solo aumenta 250. Es decir, que en teoría la deuda que tendría que servir para mejorar y reforzar servicios frente a políticas de austeridad no se ha utilizado para eso. Segundo problema, dedicamos al pago de intereses este año 53 millones y eso que estamos en condiciones históricas, es decir, los tipos de interés nunca han estado más bajos. Cualquier soplido, cualquier tormenta en los mercados internacionales harían que nuestra deuda pues, se incrementase exponencialmente y eso nos somete a una importante presión. Y desde luego el problema de fondo es que nosotros pensamos que con una buena estrategia de reestructuración de la deuda es posible hacer inversiones que generen nuevos recursos. O sea, de nada sirve estar endeudándose constantemente y no utilizar ese dinero para generar riqueza. Por eso, por ejemplo, nosotros pensamos que es irracional el que antes se pague los tipos de interés sin renegociarlos, que, por ejemplo, renunciar a servicios que para nosotros serían básicos, como las escuelas de 0 a 3 años, porque las escuelas de 0 a 3 años no solo tienen un efecto en el bienestar de la gente, es que tienen un impacto económico también. Y para nosotros eso es mucho más útil, incluso en términos económicos, que no decirle a los bancos, oye, pero ya está bien, sobre todo por una cuestión. Los bancos han renunciado a devolver el 80% del dinero. O sea, siempre estamos hablando de que, ¿cómo no vas a pagar la deuda? No, una administración que se compromete tiene que devolver la deuda con la ciudadanía. Las entidades bancarias dejan sin devolver el 80% del dinero, entonces corremos a pagarle los intereses a unas entidades que hemos rescatado con dinero público. Si yo tengo 4.200 millones de deuda y tengo que negociar con un banco, mejoro la reducción algo más que los 18 millones que se han conseguido este año, porque cuando uno debe poco, el problema es de quien debe, pero cuando uno debe mucho dinero, el problema y el que pierde el sueño es el que no tiene el dinero, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene margen para reestructurar esa deuda y mejorar las condiciones en las cuales se encuentra. La FADE, ayer en una comparecencia, entre otras asociaciones sociales, económicas, en la Junta General del Principado, dijo que los presupuestos no favorecen a Asturias. ¿Qué le parece el hecho de que la patronal critique el proyecto de presupuestos? Yo creo que hay un problema en el cual, como decía al comienzo, el modelo de reactivación económico del Partido Popular le puede servir a la manga del Mar Menor, pero no sirve a Asturias. Nosotros tenemos que asumir que tenemos una configuración de un tejido industrial muy determinado, que necesita actualizarse, por ejemplo, invirtiendo en investigación y desarrollo, y eso no está llegando a nuestro tejido empresarial. Es decir, las familias ven cómo aumentan determinados indicadores, supuestamente macroeconómicos, que mejoran, pero su vida cotidiana no llega a sentirlo. Cuando la gente no tiene dinero en el bolsillo, no puede hacer gasto en consumos básicos. Cuando alguien no tiene para ir a comprar a la tienda de al lado, no puede esperarse que haya una mejora en la economía. Y esto va montando en la cadena empresarial, es decir, si no hay un tejido básico que soporte la creación de empleo y el consumo más elemental, el conjunto del tejido empresarial no se puede ver en absoluto beneficiado. Yo creo que el problema es que el Partido Socialista aplica recetas que están anquilosadas en términos económicos. Yo no creo que las recetas del Partido Popular nos sacasen de esta situación. O sea, no creo que la apuesta de Mercedes Fernández modernice en absoluto la economía asturiana, porque creo que responden a paradigmas que funcionan en el Paseo de la Castellana, pero no en la Asturias real, en la Asturias contante y sonante. Pero el problema es que el Partido Socialista tampoco se ha dado cuenta de esto. En eso tiene mucho que ver las redes clientelares, lo que hemos vivido todos estos años. Es decir, que se hayan drenado recursos que tendrían que haber contribuido a forjar un tejido económico sostenible. Vuelvo al ejemplo de las cuencas. Cuando desaparecieron los fondos mineros y fueron empresas como Autotex, Venturo 21, ¿qué quedó de todo ese tejido? Pues lo que hicimos fue favorecer a presuntos empresarios, cuando realmente los empresarios de verdad, quienes levantan la persiana desde los autónomos hasta las pymes, no están encontrando el refuerzo que necesitan y son los que más empleo generan. Vamos a ir con algunas de las cosas que ustedes han hecho bandera de ello en el debate de los presupuestos.
Uno, la unidad anticorrupción, que va a depender del Parlamento. Le destinan en el presupuesto de Javier Fernández 500.000 euros. ¿Qué le parece este apunte presupuestario? Pues que una unidad anticorrupción, en el año en el cual se da a conocer la sentencia del caso Marea, sería una buena noticia. Tiene que ser, desde luego, una unidad anticorrupción independiente del Gobierno y que permita las denuncias anónimas, es decir, que exista un programa de protección de testigos como los que recomienda la Unión Europea, algo a lo que durante mucho tiempo el propio Javier Fernández se negaba. Nadie puede pensar que se hubiese destapado el caso Marea o el caso HIPAA, la trama del cable, si no hubiese habido informaciones, informantes clave dentro de la propia administración, de gente que veía las irregularidades y que en un momento determinado pues tuvo que dar esa información. Ese apunte de aparente gasto realmente es una inversión. Yo estoy convencido de que si ponemos en funcionamiento una unidad anticorrupción, no es que nos vayamos a gastar dinero, es que lo vamos a recuperar. Según la estimación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el coste de la corrupción en España ronda el 90.000 millones al año. Eso es una parte impresionante de nuestro PIB. Solo que recuperásemos una fracción de ese gasto despilfarrado ya nos traería cuenta, ¿no? Más o menos, para que nos entendamos, son 500 euros del bolsillo de cada ciudadano al año despilfarrados a través de la corrupción. Yo creo que sería una gran inversión, a pesar de que aparezca en el título de gasto. Depende de la Junta General del Principado. Esto es nuevo, ¿no? Depender una unidad de este tipo del Parlamento. Desde luego, para nosotros es la principal garantía de que el Gobierno no pueda interceder en la gestión de la lucha contra la corrupción. Ahora mismo el Gobierno y la Administración asturiana ya cuenta con instrumentos que deberían haber corregido esto, desde la Inspección General hasta la Sindicatura de Cuentas, a la cual con frecuencia no se le hace demasiado caso. Aquí de lo que estamos hablando es de una unidad anticorrupción que prevenga comportamientos irregulares, que ayude a mejorar el funcionamiento de la Administración, no es una cuestión simplemente punitiva, no es un tribunal, y que permita, llegado el caso, poner en conocimiento de los tribunales casos de corrupción. Simplemente su existencia, independiente del Gobierno, contribuye a la prevención, porque si tú sabes que puede ser fiscalizado y no vas a, por decirlo de alguna manera, no es tu propio jefe el que está haciendo investigación, porque de qué sirva que yo denuncie si la denuncia se la entrego a mi superior, que era lo que sucedía hasta ahora, por eso la gente no denunciaba. Si yo puedo hacer una denuncia a un órgano que es independiente, que puede actuar de oficio, solo con su existencia ya nos ahorraremos bastante dinero. ¿Y qué estará formada por funcionarios autonómicos? Está escogida en función de personal, un equipo directivo de gente con competencias en términos judiciales y luego tiene que ser funcionarios de la administración pública, efectivamente con una independencia y una autonomía que no dependa del gobierno de turno. Si fuesen cargos de designación directa, no fuese gente que tuviese garantizado su pan, pues como los jueces, pues no podríamos confiar en su independencia. ¿Y un poco la supervisa la mesa del Congreso, la mesa de la Junta General del Principado, que están todos los partidos, o cómo se hace eso? La elección se realiza a partir del Parlamento. Es el Parlamento el que tiene que escoger con una amplia mayoría la composición de los principales responsables, tienen que ser personas de prestigio reconocido, y a partir de ahí se pone a funcionar pues, con un grado de autonomía lógicamente importante, pero en todo caso subordinado, ¿no?, al propio Parlamento. Y a eso reportan los funcionarios. Pero ¿serían diputados a quienes reportan o son unas personas de prestigio que las nombra la Junta y que son, no sé, como pueden estar en la sindicatura, una serie de personas a las personas independientes, no cargos políticos. ¿No nota que hay mucho escepticismo en torno a la posibilidad de cómo va a funcionar este organismo? ¿Ustedes no palpan que hay mucho escepticismo entre la gente que habló de ello? Porque la mayor parte de la gente, pues no sé, todavía le parece un poco nebulosa todo esto. ¿No hay mucho escepticismo en cómo va a funcionar, en si se va a lograr algo? Desde luego, yo me preocuparía, también como sucede en términos económicos, por lo que se llama el coste de oportunidad. No me preocuparía solo con qué vamos a ganar, sino cuánto estamos perdiendo por no tenerlo. Por eso vuelvo a ese dato de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Yo creo que después de haber visto lo que sucedió con el caso HIPAA, con los fondos estructurales, con los fondos de formación ocupacional que tenían que haber llegado a nuestros desempleados, con el caso Marea, la acumulación de escándalos de corrupción, creo que justifica sobradamente el que probemos a tener un instrumento de estas características. En esa situación que está nombrando, ¿también metería lo de los expedientes del ERA? Desde luego, los expedientes del ERA tienen una componente como poco de fraude y que veremos qué sucede si se realiza la auditoría que nosotros hemos solicitado, veremos hasta dónde llega. Como poco un fraude,
porque la Administración sabía que estaba cobrando de forma irregular y no estaba advirtiendo a los usuarios del ERA. Recordemos que todo esto comenzó con una denuncia que nosotros realizamos y que el propio Gobierno negaba que existiese cualquier tipo de irregularidad. Ahora nos encontramos con que la Administración tiene que devolver ese dinero, veremos en qué termina. Nosotros hemos pedido una auditoría porque creemos que todavía faltan cosas, ¿no?, por corregir. Ustedes han planteado, ya lo plantearon en el debate sobre el estado de la región, una propuesta de incremento de puestos de trabajo en sanidad, que es necesaria. En el debate del estado de la región usted decía 1.000 puestos, luego lo rebajó a 500 o algo por debajo, y también hablaba de una central de compras. Dos cosas sobre eso. ¿Por qué lo rebaja del debate del estado de la región un mes más tarde, ya con la mitad de puestos basta? Y también la cuestión del funcionamiento de la central de compras. Nosotros lo que planteamos en la negociación presupuestaria es que no solamente hay que hablar del conjunto del dinero disponible, sino de cómo se gasta. Nosotros muchas de las propuestas que hemos hecho o no cuestan más dinero del que ya hay o se compensan con otro tipo de medidas, ¿no? Ese es el punto de partida, para de alguna manera romper el mito de que es que no se puede hacer porque no hay dinero. Nosotros explicamos cómo hacerlo con el dinero que hay. En el caso de la sanidad es muy fácil de explicar. Si por un lado aumentamos la compra centralizada, ¿no?, que permite reducir considerablemente, algo que también negaba el Gobierno y que finalmente aceptó, que efectivamente puede haber un ahorro importante. Nosotros estimamos que hasta 100 millones de forma progresiva, evitando los conflictos de interés, reduciendo el gasto farmacológico, porque los precios, cuando no se centralizan, cuando no hay transparencia, los precios se elevan. La industria farmacéutica, basta ver lo que ha sucedido el año pasado con el presupuesto sanitario aumentaba un 30%, y de ahí, de ese 30%, solo un 9% respecto al personal, es decir, el resto es de aumento de gasto farmacológico. Nosotros creemos que se puede reducir, que se puede llegar a un ahorro de 100 millones. ¿Qué proponemos hacer con esos 100 millones? Reforzar la atención primaria y lo que corresponda de la atención hospitalaria. ¿En dónde? En puestos clave que permitan reducir las listas de espera. Recordemos que este año se ha conocido el dictamen de la Comisión de las Listas de Espera que impulsamos nosotros, Andrés Fernández Vilanova, y eso sirvió para establecer un diagnóstico. ¿Dónde se dan los problemas? ¿Dónde se dan embudos? ¿Dónde hay irregularidades en la gestión? No solo ya de que no se diesen a conocer las listas reales de las listas de espera, sino por qué había problemas. Entonces lo que nosotros hicimos fue, con los datos disponibles, una radiografía de ese problema. Y decimos, ¿dónde se tiene que contratar? Nosotros decimos, con 100 millones se puede aumentar la plantilla al menos en 1.000 personas. El Gobierno pone reticencias, plantea dificultades a este aumento de la plantilla. Nosotros explicamos, lo mínimo que se tiene que contratar son del orden de 450, y dando la relación puesto por puesto con la información que nosotros teníamos disponible, porque el Gobierno puede responder, no, pero eso no está bien. Pues no te preocupes, dame tú la información que te hago yo el cálculo. Es decir, la respuesta que nos da el Gobierno es de que va a estudiar la plantilla orgánica y nosotros les decimos, lo siento, pero ya habéis tenido tiempo de sobra, no ha habido oposiciones en el SESPA hasta este año. Nosotros hemos dado una relación precisa, desde pediatras, radiodiagnóstico, puesto por puesto, que creemos que nos devolvería la legalidad, que es que Asturias no cumple con la legalidad en materia de listas de espera. Una persona tendría que tener como máximo por una consulta 90 días, y muchas especialidades esto no es ni de broma lo que realmente se está cumpliendo. Bueno, quería llegar al punto que en este momento, luego vamos a ver en qué momento es la negociación, pero parece que es la propuesta, digamos, que hace un poco de parteaguas en la negociación con ustedes, con Podemos, con el Gobierno, que es el que podría posibilitar la aprobación del presupuesto o que no haya presupuesto. ¿Qué es el ciclo de 0 a 3 años? ¿Cómo es la propuesta que hacen ustedes? Bueno, la propuesta que hacemos en torno al 0 a 3 años forma parte de una especie de PAC, de espacios de entendimiento. Nosotros le proponemos al Gobierno, hay que luchar contra la corrupción, hay que hablar de educación y conseguir no solamente recuperar derechos, sino también avanzar en conquistas sociales, políticas de empleo, políticas de vivienda y políticas de sanidad. Y hacemos propuestas en estos 5 ámbitos para tratar de llegar a algún punto de entendimiento. No establecemos líneas rojas, por tanto queda de la mano al Gobierno decidir dónde llega, hasta dónde en cada uno de esos ámbitos de entendimiento. Es cierto que en el ámbito de la educación y del 0 a 3 es donde más dificultades hay, porque el Gobierno rechaza nuestra propuesta, que es la de integrar la etapa de 0 a 3 años dentro del sistema educativo y convertirlo en gratuito. Seguiría siendo voluntario como es hasta ahora, pero sería completamente gratuito. Y aquí es donde pues, el Gobierno dice que no tiene claro cuál es el modelo que quiere seguir. Nosotros hemos planteado que este modelo lleva funcionando 15 años, el actual. Se conocen de sobra cuáles son sus problemas.
incertidumbre para los más de 530 profesionales, la mayor parte mujeres, que son educadoras, que están contratadas con frecuencia en situaciones de precariedad, que renuevan año tras año, lo cual genera incertidumbre para las familias. Tú, cuando tú llevas a tu hija o a tu hijo, quieres que el que le atienda al año siguiente sea la persona de confianza que ya has conocido. No atiende todas las necesidades. Este año se matricularon al comienzo de curso 3.200, luego la cifra aumenta, pero 3.200 niños y niñas, con lo cual estamos muy por debajo de la tasa de inscripción que hay en otras autonomías. Por debajo de nosotros solamente está Extremadura y Canarias. Por tanto, en Asturias, donde hay un problema demográfico tan relevante, planteamos que esto es una decisión estratégica, que hay que convertir la etapa de 0 a 3 en buque insignia de una Asturias que quiere que la gente se quede aquí a vivir, porque estamos hablando no solamente de que se queden los niños, sino de esas parejas, ¿no?, que bastantes dificultades tienen ya, como está el mercado laboral, que necesitan también conciliar su vida laboral y familiar, y también ofrecer una etapa educativa cuyos beneficios no pone nadie en duda. Vamos a ver sobre esto. El Gobierno ofrece 1,8 millones de euros más, que lo pues asemeja que son 7 escuelas más y demás. ¿Esto ustedes, esta propuesta no les vale? Imaginémonos que doble o que triplica esa cifra sin más. ¿Les vale o no les vale? No es una cuestión de cantidad. Nosotros, cuando negociamos unos presupuestos, no estamos pidiendo concesiones para tener contento a Podemos. No es súbeme un poco esta partida, baja esto otro. Nosotros fijamos objetivos y el Gobierno tiene que decidir si los quiere cumplir, si le parece adecuado. Sobre eso estamos dispuestos a discutir. Por ejemplo, cuando hablamos de vivienda, ¿cuál tiene que ser el objetivo? ¿Cuánta vivienda, por ejemplo, pública o social tiene que haber en Asturias? Pero en este caso, para nosotros, en la cuestión del 0 a 3, es tan evidente que la solución más eficiente, en términos no solamente educativos, sino en términos económicos, es la integración, que le hemos dicho claramente al Gobierno que si quieren otra cosa, pues entonces con nosotros para eso que no cuenten. Quiero decir que pacten con el Partido Popular un modelo donde caiga la privatización de la atención a los más pequeños, o modelos como el que está funcionando hasta ahora, que da muchos problemas a los ayuntamientos. La propia Federación de Concejos ha dicho hoy que es insuficiente esa subida de 1,8 millones. Es de todo suficiente, porque el problema con el que se encuentran los ayuntamientos es que tienen que prestar un servicio para el cual no hay suficientes recursos, en el que no pueden escoger cuánto personal, no tienen autonomía, lo único que hacen es poner los locales y asumir la gestión de un servicio que es muy precario. Yo creo que con eso hay que terminar, y tenemos muy claro, insisto, que para acabar con la incertidumbre, estabilizar a la plantilla y ofrecer un servicio de más calidad, tiene que estar integrado en el sistema público. Y si el Gobierno dice, bueno, firmo el documento, que sí, que acepto un 0,3 universal, público y gratuito, pero vamos a ir por etapas, no podemos poner de momento todo el servicio porque no sé el dinero que será. ¿Eso sería más o menos posible? Sí, eso sería para nosotros, como decía antes, el año en que se da a conocer la sentencia del Marea, sería una gran noticia, tener la unidad anticorrupción y tener esa escuela 0 a 3 años. La unidad anticorrupción te permite decir, se acabó, esto no se vuelve a repetir, no puede haber más Río Pedres. Y el 0,3 te pone a mirar hacia el futuro, es lanzar un mensaje, yo creo que muy esperanzador, de se acabaron los años de ir hacia atrás, de defender frente a los recortes, y por qué Asturias no va a estar a la cabeza de una medida, ¿no?, como esa. En esas condiciones sería posible luego ya estudiar pues, el grado de implantación, el tiempo que lleve. A día de hoy el sistema que hay no es universal tampoco, ni es cualquier otra propuesta que hay sobre la mesa. Desde luego habría que implantarlo progresivamente, pero el estudio que nosotros hemos hecho y la estimación, creemos que es posible y que ¿En ese estudio cuánto cuesta ese servicio, más o menos? Alguna vez lo pensé yo. ¿Cuánto ustedes calculan, que nunca puede ser exacto, pues están ustedes en la oposición, pero de todas formas, cuánto puede ser el coste de tener una red que cubra las necesidades de toda Asturias de 0,3 y que sea, bueno, eso, que vaya todo el mundo, más o menos? Nosotros ahí utilizamos como orientación la cifra que daba el propio Gobierno en un momento determinado, que eran 20 millones. Actualmente el presupuesto son 11 millones de euros, eran 9 el año pasado, creo que este año son 11 millones del 0 a 3, y el Gobierno, en declaraciones de General Alonso, decía que ascendería hasta 20 millones, supongo que unos costes de transición, de incorporación del personal, de extensión de la red. Sí. A partir de ahí, pues veríamos hasta dónde se podría llegar y calcularlo año a año. Afortunadamente es una etapa voluntaria, es una etapa a la que no todos los padres van a querer llevar a los niños de 0 a 3 y por tanto no necesariamente tendría que suponer un incremento muy relevante, y sobre todo viendo la natalidad, para nuestra desgracia, que hay en Asturias, si ese fuese el problema,
Ojalá que ese fuese el problema de Asturias, que hubiese demasiados niños de 0 a 3 que se quisiesen matricular. Pero vamos a ver, 11 millones para una cosa así, que es una red en toda Asturias, en los servicios que da, ¿qué quiere que le diga? No es nada. Se pagaron 20 millones por carrera profesional en la educación, cuando todos sabemos que es, bueno, pues es una forma de dar un complemento que no tiene nada que ver con rendimientos ni con nada. Es decir, no es dinero para este tipo de cosas, para otras sí, pero 11 millones de euros uno no entiende que haya. Es más, usted dice, evidentemente, no es obligatoria. Oiga, pero es que de 3 a 6 no es obligatorio y se está dando. No es obligatorio tampoco. Lo que pasa es que en la práctica el 90 y tantos % de los niños van. Y aquí también irían, después de unos años, se vería claramente que irían más. A lo que veo, ustedes están poniendo mucho énfasis. El PP, por otro lado, lo puso diciendo que no se puede estar pagando lo que están pagando por el 0,3. Pero no hay una... no sé, no hay una cobertura social suficientemente fuerte en torno a la propuesta de ustedes. No veo yo, evidentemente la gente que tiene niños de esas edades sí están sensibilizados, pero como usted dice, son 3.200 niños ahora, en conjunto vamos a aumentar 6.000, 7.000 familias, no la sociedad en general. Y sin embargo, a uno le parece que es una propuesta no demagógica y realmente vinculada sobre todo a la demografía, que acaba de presentar un plan demográfico al gobierno de 2.200 millones que no contempla ninguna ayuda directa. Entonces, a mí me llama la atención cómo no logran un apoyo social más grande en torno a esta medida. Quizás es una de las cuestiones que nos sorprende a nosotros, la cerrazón del propio gobierno, porque si a mí el gobierno me dice que en vez de ser 20 millones cuesta 30, sigo sabiendo de dónde explicarle, de dónde sacó el dinero. No, y si me dice 40, también. Sí. Es decir, SOGEPSA va a recibir una inyección de 26 millones y el consejero no se pone rojo sin explicar cuál es el plan de viabilidad que nos va a hacer que SOGEPSA sea de alguna manera viable. Pagábamos por la Fundación Barredo 1 millón de euros al año cuando sabemos que no tiene apenas utilidad. Es decir, yo sé coger el presupuesto y decir prácticamente de dónde saldría, eso sin aceptar la propuesta que hacíamos el año pasado al Gobierno y que discutimos a fondo sobre la propuesta de modernización fiscal. O sea, luchando contra el fraude fiscal, contra la evasión y la elusión y sin hablar siquiera de cuánto recuperamos con la lucha contra la corrupción. Por tanto, eso no puede ser argumento. Y más, insisto, en una situación que, como reflejabas, de crisis demográfica, es que ¿qué es lo que hay que poner ya sobre la mesa? Yo no comparto el modelo del Partido Popular, comparto la inquietud, yo creo que todo el mundo que sea mínimamente sensible sabe lo que hay. Yo creo que el modelo del Partido Popular lo que ofrece es guarderías o escuelas de segunda para todo el que no viva en Gijón y en Oviedo. Así es como propone el Partido Popular ofrecer la red. Yo no comparto ese modelo, yo creo que ha fracasado y en otros países las experiencias que hay no van por ese camino. Pero efectivamente hay una falta de sensibilidad, también quizás relacionada con el escaso peso demográfico, ¿no? Nuestra población está envejecida y es verdad que esto de cuando tienes 0 a 3, cuando pasas esa edad se te olvida lo que son las noches sin dormir o no poder ir a ocuparte de la criatura. Entonces, bueno, yo creo que hay que trabajar, si no se consigue este año, pues nosotros vamos a seguir peleando y si hace falta, pues en 2019 espero que tenga la oportunidad de encargarme de integrar el 0 a 3 y hacerlo gratuito. Una última cuestión sobre esto. El otro día entrevistamos aquí al economista Florentino Folgueroso, conocía muy bien esta materia, decía que en Estados Unidos se sabía que ningún dólar estaba mejor invertido que cualquiera que se dedicara a 0,3, que era el dólar mejor invertido. Decía que la izquierda no entendía bien esto porque lo veía todo como una posibilidad para que las mujeres trabajen, que no, que era la inversión en sí mismo lo que valía, más allá de lo que pueda ayudar a las mujeres o a las familias en general. Pero también decía una cosa, dice, esto que tiene una parte evidente, aquí más va a ayudar a las familias con menos recursos, porque aprenden menos en la socialización en casa, en el otro lado aprenden más, y dice, a esos es a los que hay que ponérselo gratuito. O sea, a la gente que tiene ya más dinero, ¿por qué va a ser gratuito? ¿Qué le parece esa propuesta? Yo creo que hay dos cuestiones de fondo. Primero, que efectivamente tiene beneficios, no solamente porque como etapa educativa quienes se forman no son única y exclusivamente los niños, O sea, a los padres también ayuda a generar comunidad. Todo el mundo sabe que la función de la escuela va más allá de lo que aprenden los niños. Es una manera de tejer comunidad, de tener vecindad, de compartir los problemas, de explicar qué hago, dónde mando a mi hijo, qué es lo que tengo que hacer. Tiene un beneficio económico que va, por ejemplo, que puede reducir los costes para las empresas que se implanten en Asturias, porque si tú sabes que en un territorio el 0 a 3 lo tienen gratuito, tú sabes que eso necesariamente reduce los costes del personal. Es decir, incluso en una clave puramente economicista es difícilmente rebatible la utilidad que tiene el 0 a 3. Y luego, desde luego,
todo lo que sea invertir en nuestros pequeños necesariamente da mayor estabilidad, mayor cohesión social y nos evita otro tipo de problemas. La cuestión que planteaba sobre quién lo tiene que pagar y cómo, esto es quizás lo que nosotros discutíamos con el Gobierno. Javier Fernández y el Gobierno socialista, si se le pregunta, como sucedió en el debate de orientación, sobre el copago sanitario, rápidamente sale diciendo, no, rechazamos el copago sanitario. Entonces nosotros le decíamos, ¿y entonces por qué sí aceptan el copago educativo? Lo que nosotros decimos es, en lugar de forzar a la gente a sacar el dinero de su bolsillo y a monetarizar ese servicio, cuando una cosa es un derecho, lo financiamos el conjunto de la sociedad. Yo, aunque no tenga hijos, quiero que los niños estudien. ¿Por qué? Porque si quiero que alguien me opere, tiene que haber médicos. Por tanto, no es una inversión de yo solo pago en mi hijo, no, es un servicio que nos presta el conjunto de la sociedad. Eso se tiene que financiar a través de un sistema de impuestos que esté equilibrado, que contribuyamos en función de nuestras posibilidades y de una manera pues razonable, ¿no? Que sea perfectamente compatible con la reactivación económica, que yo creo que es lo que puede hacer un buen sistema impositivo, no simplemente una cuestión de recaudar, sino que puede tener una función económica importante. Y por tanto, ante esa pregunta, ¿solo tiene que ser gratuito para los que menos recursos tienen? No, tiene que ser gratuito a todo el mundo para que todo el mundo lo entienda como un derecho. Emilio Botín podía ir a Luca a operarse, porque era un derecho a la sanidad pública y por tanto no podía estigmatizar ni burlarse de aquel que lo tenía que pagar, ¿no? Que tenía que ir y que no tenga recursos. Cuando un recurso se tiene que pagar en función de sus ingresos, corremos el riesgo de la estigmatización y de que alguien diga, ¿por qué yo tengo que trabajar para pagarle a este, ¿no? ese derecho? No, gratuito para todo el mundo y así como tal lo entendemos. Bueno, vamos a ver, cuestión importante. Estuvimos hablando todo esto de los presupuestos, la valoración de ellos y las propuestas que ustedes hacen, digamos, no podemos entrar en todas, pero en principio las que son más llegaron al público. Vamos a ver, ahora la cuestión, estamos a la fecha que estamos. ¿Cómo está el estado de la cuestión de la negociación de los presupuestos? ¿Cómo está? Pues en este momento terminan hoy mismo las comparecencias en las cuales se analizan los presupuestos. Nosotros ya le habíamos explicado al Partido Socialista que para nosotros la negociación no iba a ser una cuestión de cifras, eso nosotros lo valoramos, como no puede ser de otra manera, pero el tercer presupuesto que uno negocia ya exige garantías, no es simplemente una cuestión de concesiones. Nosotros partimos de la experiencia de que el Partido Socialista no cumple sus acuerdos nada más que con el Partido Popular, es la única formación con la que ha llegado a acuerdos y los ha cumplido, ha pactado los últimos 3 presupuestos, o son prórroga o han sido pactados con el Partido Popular, y con esa reticencia le decimos claramente al Partido Socialista. Es que le pide muy poco el PP, tenga que reconocerlo, le pide una vez una cosa por cada año. Eso puede ser bueno siendo Reyes Magos como una cosa cada año. Es que sí, pero es que probablemente le pida nada más que una cosita, porque con el resto tampoco se sienta muy incómodo. Es que quizás los presupuestos que ponen sobre la mesa les vienen bastante bien, ¿no? Entonces, nosotros no creemos que tenga que haber presupuestos que sean una especie de presupuestos en B del Partido Popular. Nosotros queremos cambios de políticas, pero no porque sean del PP, sino porque no han funcionado. O sea, en Asturias tenemos un 49% de gente que lleva más de 2 años en paro y sin cobertura. Eso no tiene sentido de ningún tipo. Entonces, lo que planteamos al Gobierno fue, honestamente, si hay posibilidad de entenderse en estos 5 ámbitos. No pido llegar a grandes acuerdos en los 5, pero sí alcanzar algún tipo de conquista, de avance sustancial, cualitativamente distinto, es posible un acuerdo. Y si no, pues no vamos a perder el tiempo una vez más analizando partida por partida. Eso ya lo hicimos durante 2 años, durante horas y horas de reunión, decriptando esos presupuestos y explicando qué cosas no funcionaban. Esta vez pues hemos optado por otro enfoque para que las cosas sean mucho más claras. A día de hoy, solo con esas cuentas, Podemos no va a poner el sí para esos presupuestos. En las horas que quedan hasta el día 20, que es cuando se termina el plazo de presentación de la enmienda a la totalidad, pues el Gobierno socialista tiene que dar pasos decisivos. Ha habido avances en la unidad anticorrupción. En el 0 a 3 no hay avance sustancial, porque plantean discutirlo después. En materia de vivienda, pues para que nos hagamos un ejemplo, nosotros proponíamos que hay que sentar las bases para duplicar el parque de vivienda social. Esto es la mejor inversión que podemos hacer, no solo porque contribuiríamos a reducir el precio de la vivienda, además de solventar el problema inmediato de mucha gente, ¿no? Recordemos que en Asturias 1 de cada 4 personas están en riesgo de exclusión residencial. Es decir, que tiene algún tipo de problema, no solo de que no accedan a la vivienda, sino de que no reúnan las condiciones de calefacción, de temperatura, por no hablar de que tenemos 3 desahucios al día y que el precio de alquiler se ha aumentado en el último año un 7,6%. Es decir, a pesar del estallido de la burbuja inmobiliaria, seguimos teniendo un problema muy grave con la vivienda. Bueno, nosotros hacemos propuestas para duplicar ese parque de vivienda de forma progresiva.
planteábamos desde cómo mejorar las políticas de ayudas, cómo había que negociar con los grandes tenedores, empezando por los bancos, las entidades bancarias. La Sareb tiene un parque inmobiliario que hay que movilizar. Estamos hablando de que en Asturias hay 111.000 viviendas vacías, 82.000 viviendas que están nuevas de stock sin estrenar siquiera, de ellas 900 son de protección oficial, es decir, se puede negociar con las constructoras y decirles, esas viviendas no las vais a vender en la vida, vamos a llegar a algún acuerdo para poder ponerlas en alquiler. ¿Qué respuesta nos ha dado el Gobierno frente a este abanico de posibles medidas para incrementar el parque de vivienda público? Pues aumentar en 500.000 el presupuesto de Vipasa. Vipasa tiene en el presupuesto actual 2 millones. Para que el público que nos esté viendo se haga una idea, en la reparación de la cúpula del Hotel Reconquista, el Gobierno va a gastar 1,4 millones. Es decir, en un hotel privatizado, que es patrimonio del edificio, pero que ha sido privatizado, es decir, que se repare esa cúpula, está muy bien, pero no vamos a beneficiarnos inmediatamente. Yo creo que se tiene que reparar de todas formas. Pero en las 600 viviendas que gestiona Vipasa, nos vamos a gastar 2 millones, es decir, 1,4 en un hotel, 2 millones para 600 viviendas, de las cuales la mitad no se pueden poner en servicio porque están sin reparar. Eso no es prueba de tener voluntad. Por tanto, si el Gobierno no ofrece compromisos serios en materia de sanidad, de empleo y de vivienda, descartando, si fuese el caso, el de 0 a 3, que para nosotros es la apuesta central en esa dirección, es incomprensible que el Gobierno no dé pasos en esa dirección. Y esto lo dejaron para el final, el 0,3, ellos. Prefieren discutirlo, entendí yo. La propuesta que hace el Gobierno es discutir el modelo a partir del primer cuatrimestre del año que viene. Nosotros les decimos, vamos a ver, este modelo lleva 15 años implementado y además es que en el acuerdo de investidura que Javier Fernández firmó con Izquierda Unida, se comprometían ya a integrar el 2 a 3, una propuesta que nosotros no compartimos, pero en todo caso era un compromiso que ellos tenían. No han avanzado absolutamente nada y por tanto decir que tienen informes pero no ponerlos en la mesa de negociación es como no poner nada. Es decir, a mí que me digan que hay dificultades técnicas, pues dímelas que yo te las resuelvo. Si hay algún problema, eso se puede resolver. Sí. Pero en ese sentido, para discutirlo en abril del año que viene, pues para eso no necesitan que les apoyemos los presupuestos, así de claro. ¿Cuántas reuniones tuvieron ustedes con ellos? Pues 5 rondas de contactos. ¿Empezaron sobre qué fecha más o menos? Empezamos en octubre, si mal no recuerdo, la primera reunión con María Dolores Carcedo, con el presidente y con el representante de la FSA y el portavoz socialista, la primera ronda de contactos. ¿Y se mantuvo todas las reuniones, hubo esa representación? ¿Estaba el partido, estaba el presidente? Salvo el presidente, el resto estaba, en el mismo equipo negociador. ¿En la FSA no estaba el secretario general? No. O sea, digamos que Dolores Carcedo y gente sin ningún tipo de desdoro, pero digamos de un segundo nivel, no del máximo nivel. El presidente estuvo en la primera reunión y no estuvo más. 5 reuniones. ¿Y ahora ustedes tienen pensado...? Mañana habrá probablemente un contacto para hacer balance de cuál es la situación y ver si hay posibilidad o no de un acuerdo que pasaría, insisto, por un compromiso fuerte en alguno de estos ámbitos y que no necesariamente pues, está reflejado en los presupuestos actuales, porque los presupuestos que han presentado pues desde luego no satisfacen para nada la necesidad que creemos que tiene la economía asturiana de ser reorientada. ¿Ustedes vieron avance entre la primera reunión en octubre y la última que hayan tenido? Hemos tenido, y para ser honestos, una discusión profunda en cada uno de esos ámbitos, ¿eh? No han sido para nada reuniones, digamos, de paripé. A mí me puede parecer que las propuestas que el Gobierno pone sobre la mesa quedan lejos de ser ambiciosas. Ha habido elementos de discusión, el Gobierno ha traído propuestas, nosotros hemos contrapropuesto cuestiones para entrar al detalle, solventando algunas de las dificultades que planteaba el Gobierno, con la capacidad que como grupo parlamentario tenemos, siempre tiene el Gobierno, lógicamente, más información. Nosotros creemos que hemos respondido a la mayor parte de las cuestiones. Puede haber obstáculos, pero creo que desde nuestro punto de vista, con voluntad política, ninguno que no fuese salvable. ¿Hubo discusiones a fondo y hubo avances de acercamiento de posturas? Desde luego que hubo puntos de entendimiento en algún ámbito, reconocimiento de cosas que no se pueden resolver inmediatamente, pero no lo suficiente para que Podemos avalase el presupuesto antes de ser presentado
y después de haber sido conocido y de ver los detalles, me atrevería a decir que menos todavía, ¿no? Desde luego lo que son las cuentas, las cifras, no serían suficientes, ni mucho menos para ser avaladas por Podemos. Entonces, ¿qué le parece que en la última sesión de preguntas al presidente, él en un turno de respuesta a una interpelación suya, dijo en un momento determinado que usted sería el culpable si no hay un pacto de izquierdas en el presupuesto? Pues yo creo que eso no son palabras de un presidente. Yo, si fuese presidente y no alcanzase un acuerdo presupuestario, asumiría la responsabilidad. Un presidente de gobierno tiene las palancas y los resortes para entenderse con otras formaciones, porque estamos hablando no de propuestas estrambóticas ni de ocurrencias, sino de cuestiones que están funcionando en otras comunidades autónomas. Y por tanto, si no llego al acuerdo, pero no con Podemos, sino con ninguna otra fuerza, pues yo tendría que asumir la responsabilidad, porque eso de la culpa es del otro, la culpa es de Podemos, bueno, pues un gobierno como el de Javier Fernández, que solo se ha entendido con el Partido Popular en materia presupuestaria, creo que no está en condiciones de dar lecciones de lo que es flexibilidad negociadora. Allí donde el Partido Socialista ha estado dispuesto a cambios, por ejemplo, a nivel municipal, se han dado acuerdos con formaciones que no son Podemos, pero que han sido impulsadas por Podemos, las candidaturas de Unidad Popular en los ayuntamientos, y no se nos han caído los anillos por pactar presupuestos en Llanera, en Oviedo, en Langreo con Izquierda Unida, por supuesto, pero también en Carreño con el Partido Socialista, es decir, donde hay cambios sustanciales, cambios reales, las formaciones del cambio no hemos tenido problema ninguno. Aquí el problema es que creo que a Javier Fernández pues, le cuesta salir de la inercia en la que se encuentra su gobierno y que se ven ya pues, en la recta final de la legislatura y sin la responsabilidad de tener que ser reelegido. Cuando un presidente ya da por hecho que no va a volver a presentarse, pone el piloto automático y que gestionen otros la política. Esa es un poco la sensación que estamos viviendo, que esperemos que esté equivocada y que el Partido Socialista no desperdicie la oportunidad que tenemos de tener unos presupuestos de cambio. La fecha límite, usted decía antes que es el día 20, ustedes están dispuestos a negociar hasta el límite, hasta ese día. En caso de no llegar a un acuerdo, ¿ustedes tienen preparado o tienen pensado que si no llegamos a un acuerdo presentamos una enmienda a la totalidad? Esta forma parte del abanico de posibilidades, no descartamos presentar una enmienda a la totalidad, también sería posible una abstención si se llegase a alguna suerte de entendimiento, que aunque no fuese satisfactorio al 100%, pues de alguna manera pues diese alguna prueba de algún gesto, ¿no? de que estuviesen dispuestos a alcanzar acuerdos posteriores, pero bueno, se nos antoja difícil a día de hoy y no descartamos en absoluto una enmienda a la totalidad. Yo creo que un gobierno que en minoría como el de Javier Fernández, con 14 diputados, tiene que entender que solo tiene dos posibilidades: o llega a acuerdos con el Partido Popular o llega a acuerdos con Podemos. Esas son las dos únicas mayorías aritméticas que se dan a día de hoy. Si luego se suman otras formaciones, tanto mejor. Cuanto más respaldados estén unos presupuestos o unas políticas, mejor para todo el mundo. Pero yo creo que el Partido Socialista sigue sin entender que sin el apoyo de Podemos no es posible sacar adelante unos presupuestos. Bueno, pero si ustedes se abstienen, basta solo el apoyo de Izquierda Unida. Sería una posibilidad, desde luego. ¿Y ustedes aceptarían esa situación, abstenerse y que salieran los presupuestos adelante? Tendríamos que ver que realmente hubiese sobre la mesa elementos que justificasen esa decisión, y eso no es sencillo. Es decir, nosotros no nos conformamos con cualquier cosa. Como antes decía, no es una cuestión de concesiones a Podemos. A mí no me sirve una partida presupuestaria aquí, como se hacía habitualmente. Los presupuestos se negociaban donde uno tenía un gobierno municipal, pues X para esta inversión y aquí te doy esto otro poco para tener contentos a tus parroquianos, ¿no? Yo negocio pensando en el conjunto de los asturianos, por eso soy yo el que va a negociar con Lorena Gel y con Enrique López. Hemos mantenido el mismo equipo de negociación para decir, no estamos pensando en intereses de partido, estamos hablando de la realidad política, de cambios reales, y luego ya pues discutiremos con quien haga falta y someteremos esa decisión a quien corresponda, pero si no hay cambios sustanciales no va a haber acuerdo. ¿Esa enmienda a la totalidad tendría que pasar por algún tipo de consulta a las bases de Podemos o no? Si nosotros someteríamos cualquier posible acuerdo presupuestario a consulta, es decir, si hay los miembros para un acuerdo, desde luego tendríamos que consultarlo. Todo lo que hacemos se traslada al Consejo Ciudadano, que es un poco el órgano, sí, ¿no? donde se debate, y si hubiese posibilidad de acuerdo, pues tendríamos que someterlo a consulta. Tendría que tener algún tiempo, ¿eh? Sí. Porque el 20 ustedes ya no presentarían enmienda a la totalidad, se quedan pendientes de... Claro, la cuestión es que tiene que haber, y por eso es importante que el Gobierno dé muestras ya de estar dispuestos a asumir algún tipo de compromiso para que diese tiempo a refrendarlo, pero eso el Partido Socialista
ha tenido sobre la mesa propuestas que no son nuevas, muchas de ellas. Y por tanto, si en 2 años y medio todavía le está dando vueltas a alguna de las cuestiones que ponemos sobre la mesa, es que tiene muy poquita voluntad de... Ustedes llevan como 15 días sin tener reuniones, ¿no? Más o menos. Tuvimos contactos la semana pasada, si mal no recuerdo, y hace 10 días más o menos la última reunión de trabajo más extensa. Bueno, como nos quedan pocos minutos, quería tratar otros asuntos distintos. Vamos a ver, debate y asamblea en Podemos, votación sobre el secretario general. ¿Cómo vio este proceso? Pues es un proceso que todavía está abierto. Mañana a las 12 del mediodía se cierra el proceso de votación. Hemos hecho balance de los 3 años de lo que ha sido Podemos Asturias, con todas las cosas que hemos conseguido y también muchos desafíos que falta por afrontar, y ahora toca renovar los órganos de dirección y el proyecto. No es una cuestión simplemente de cara, sino de proyecto. Y es una votación clave porque se decide cómo va a ser Podemos Asturias y cómo se va a desplegar el proyecto en los próximos 3 años. El debate no se termina ahora, porque también se abren los procesos a nivel municipal y, por tanto, pues vamos a vivir unos meses de discusión que entroncan con lo que ya vivimos también para Vista Alegre 2. Es decir, hay un debate extenso que uno siempre quiere tener más tiempo para poder discutir con calma, pero bueno, los tiempos son los que son y los ritmos también se tienen que... En este proceso hubo una parte, digamos, de incidente, que fue aquello de los partidarios de Ripa, el bote y bórrate de las redes sociales, intervino la Dirección Nacional, anulando los últimos inscritos. No sé, va usted a decir con acierto que es una visión de viejo la que tengo yo, y acierto totalmente, pero yo es la parte más floja de todos ustedes que tienen Podemos, la parte en la cual yo mismo puedo votar, me inscribo y bueno, yo y toda la gente que nos está viendo, y decidimos tanto como usted sobre Podemos. Es un método absolutamente ácrata y queda al albur de todo tipo de infiltraciones. No hace falta ser la CIA para infiltrarse en Podemos, para derribar a Pablo Iglesias, para hacer de todo. No sé cómo ustedes no son así un poco más convencionales. Es decir, la gente se afilia, paga una cuota y esa gente vota y los demás miran y aplauden o silban. No sé, ¿no le parece realmente rarísimo para una persona tan convencional y carca como yo ver una cosa así, y tantísimos que les pasará lo mismo que a mí más o menos, y ver esto de vota y bórrate? Hombre, empieza al revés, bórrate y no votas ya. ¿No le parece muy llamativo todo esto? Bueno, el titular entiendo que buscaba llamar la atención sobre la noticia. Desde luego, en ningún momento le decíamos a la gente entra, inscríbete y bórrate, ¿no? Lo que nosotros explicábamos a la gente para animar a la participación cuando se cerraba el censo, explicábamos a todo el mundo que, como desde el comienzo, como sucedió en todos los procesos de Podemos, la inscripción es gratuita, eres tú mismo que la gestiona por internet, tú te das de alta cuando quieres y eres libre de irte cuando te parezca. Otros partidos te pueden decir, te vas también cuando quieres, sí, después de haber pagado una cuota después de haber tenido que ir a la sede. No, esto funciona tan sencillo como entras, te inscribes y tú mismo gestionas. Por una sencilla razón, porque en un momento de descrédito de las formaciones políticas que hemos vivido durante todos estos años, pues de alguna manera hay que facilitar que la gente pueda participar, que no solo se participa votando en una consulta telemática, porque esto es entrar en una página web, hay gente que participa a diario y no está siquiera inscrita en Podemos. Es una anomalía el que la gente pueda decidir y su voto valga tanto como el mío a la hora de escoger. Pues yo al contrario pienso que es una garantía, porque eso me obliga a mí a diariamente a hablar con todo el mundo y tratar de convencerles y de que yo no puedo secuestrar su voto y no volver a consultarles en otros 4 años, ¿no? ¿De qué sirvieron las primarias en el Partido Socialista? ¿De qué sirvió el sistema de cuotas? Todos los que hacían bromas con esta cuestión, yo creo que si miran un poquito atrás, si se recuerda aquel famoso Comité Federal y cosas que han pasado en el Partido Popular, en Avilés, es decir, donde han tenido intervenido y han tenido que tener gestoras, esos partidos tradicionales tampoco están al margen de otro tipo de dificultades. Entonces, por lo menos nosotros lo asumimos, le decimos a la gente, inscríbete y te quedas el tiempo que te parece. Eso ha hecho que en Asturias el grado de inscritos desde el principio ha sido de los más altos de toda España, y el índice de permanencia también, porque la gente pues, se inscribe, no le cuesta dinero y le gusta poder seguir opinando en procesos estatales, en procesos autonómicos. Yo creo que eso es una garantía más que un problema. Me imagino que ustedes verán como absolutamente frikis a gente como el debate de Hillary Clinton con la influencia de los rusos. Se partirán de risa viéndolos, pero ¿de qué se ríen estos? Si nosotros ya pagamos por infiltrarlos aquí a todos, ¿no? Porque es que ahí andan con un cuidado todo el mundo, oye, es gente de fuera del partido. No, hombre, no. La sociedad, el pueblo unido jamás será vencido. Y aquí vota todo el mundo, la gente de Somió, la gente de la Calzada, los del mar, los de la tierra, los del aire. Suele suceder
Yo confío en general en la ciudadanía y cuando las puertas están abiertas, la gente hace menos tonterías de lo que las élites dicen que la población hace, ¿no? Como tontería. Las élites suelen hacer bastante más tonterías que la gente. Mucha gente no se inscribiría ni se tomaría la molestia de entrar en una página web para decir voy a entrar en Podemos y voy a fastidiar a Emilio León o a Daniel Ripa, ¿no? La gente tiene normalmente cosas mejores que hacer. El día que quieran lo tienen a mano. El día que quieran lo tienen a mano, pero entonces yo me tengo que encargar de que la participación sea amplia y para que efectivamente pues, no sean infiltrados rusos, ¿no? Los que decía un país, pero fíjense, si Hillary Clinton y la democracia estadounidense no ha podido poner coto a eso, teniendo la CIA, el FBI, pues yo me ahorro todo ese dinero, pongo un sistema de votación que tiene sus garantías, su auditoría, su control externo, hago lo que buenamente puedo, pero sobre todo hago que la gente participe. Y esa es la mejor garantía, porque así si al día siguiente pues la gente ha votado, ¿no? a un extraterrestre, pues nos daremos cuenta, ¿no? En otros partidos podrán votar a alguien que vaya a hacer justo lo contrario de lo que prometió y tardan 4 años en darse cuenta. Vamos a ver, telegráficamente, ¿qué balance hace de las comisiones de investigación parlamentaria? Un éxito. Un éxito. Un éxito. La comisión de investigación de las listas de espera arroja unos resultados de cómo se estaban cometiendo ocultación de datos fundamentales en las listas de espera, irregularidades, y eso nos ha servido de mucho para poder sentar las bases para la propuesta que hemos hecho en la negociación presupuestaria. Los profesionales han podido decir libremente lo que querían y han explicado al conjunto de la ciudadanía por qué tenemos a 120.000 personas en listas de espera cuando nuestro presupuesto de sanidad es de los más altos de toda España. Con las sesiones de control del presidente, ¿qué balance hace? Yo creo que el presidente responde poco y no a la altura de lo que se espera de un presidente. A veces responde más bien como un consejero, repitiendo algunas fórmulas o simplemente dando largas. Ha habido momentos de debate interesante, pero yo creo que se espera más de un presidente, un debate político de más nivel. Yo no pido a un presidente que responda con la última cifra y el último detalle, pero sí que de alguna manera yo es lo que haría si fuese presidente. Trataría de ofrecer un horizonte que fuese consistente y ilusionante. Y Javier Fernández no consigue ni lo uno ni lo otro. ¿Qué le parece la polémica a cuenta de las centrales térmicas del carbón? Podemos, Ciudadanos, PSOE, bueno, pues que se lo hacen difícil a las centrales de carbón, sustituirlas por las del gas, al quitar los pagos por capacidad. ¿No le parece que vuelve a quedar que la dirección de Podemos en Madrid realmente no se mancha con el carbón? No, yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que cuando se hacen propuestas relacionadas con el tema de las centrales térmicas, lo que se hacía era una propuesta al Partido Popular, que es quien encabeza Arias Cañete en las negociaciones que se están dando en Europa. Es decir, se da una serie de sugerencias que no solamente pasan por los pagos por capacidad, son propuestas de eficiencia energética, de reducción de la pobreza energética, era un pack más amplio que tiene que ver con objetivos que fija la Unión Europea en 2030. Nosotros lo que proponemos es cómo mejorar esa negociación. Lo que pasa que lo que va a suceder, y lo vamos a ver todo el año 2018, es que aquellos que cerraron la minería sin ofrecer una alternativa y un modelo de productivo sostenible, van a querer imputarles a otros la responsabilidad. Cuando el señor Almunia en 2010 inicia las propuestas para el cierre de la minería, Podemos no existía. Es el señor Almunia, cuando era comisario de la Unión Europea, quien sienta las bases para que se cierre la minería en Asturias y se pague por el cierre de la minería. A eso luego se suma el Partido Popular, que aplaza un poco los plazos, pero que en todo caso no devuelve el dinero de los fondos mineros que merecemos en Asturias, no está cubriendo con el plan del carbón y se han entendido durante años con empresarios del sector minero que ahora mismo han sido o están investigados o están en la cárcel, como el señor Cachero, ¿no? Que volvimos a saber después de él porque estaba con uno de los Jordis de Cataluña, ¿no? Entonces, por una especie de justicia poética, hemos vuelto a saber qué fue de aquel señor Cachero que participaba, ¿no?, en los encuentros y era un sospechoso habitual, ¿no?, de la política asturiana. Toda esa gente que no ha dado una alternativa y que ha malgastado los fondos estructurales con los cuales tendríamos que haber creado empleo en las cuencas mineras, no nos van a dar lecciones de cómo se gestiona la transición energética y el modelo productivo, que para nosotros es fundamental, pero sin dejar a nadie atrás. Es decir, no se puede cerrar empresas por el capricho de una eléctrica que ha recibido, como Iberdrola, importantes subvenciones. Cuando hablamos de pagos de capacidad, esto, para cualquiera que nos esté viendo, pagos por capacidad es: yo tengo una cafetera en mi casa, me tomo el café y pago al café que está en la calle porque siga abierto por si a mí se me estropea mi cafetera. Oiga, si yo le estoy pagando este dinero, tendrá que cumplir una serie de condiciones de emisiones de CO2, tiene que invertir en modernizar sus instalaciones. Alguien que ha recibido semejantes cantidades de inyección de dinero como las eléctricas en este país, que no han vivido en absoluto la crisis, tienen que tener un compromiso con el empleo en general, pero especialmente con las cuencas mineras. No nos sirve que se lleven a los trabajadores a otro sitio.
tiene que mantenerlos Muy en las bien. cuentas. Vamos a ver, una última cuestión. Cataluña, hay muchas maneras de verlo, la crisis catalana, pero de alguna forma con tantas alternativas, un juego tan puramente político, tan de Juego de Tronos, ¿qué mal jugó las cartas la dirección de Podemos para que haya bajado en las encuestas y resulte que es la fuerza más afectada casi por cómo ha sido hasta ahora, que la batalla sigue, el transcurso de la crisis catalana, pensemos desde las jornadas 6-7 de septiembre hasta hoy día? Hay dos datos para sentar la discusión. Primero, el 80% de la población en Cataluña quiere una resolución dialogada. Cuando llega al poder Mariano Rajoy, los independentistas representaban el 11% del Parlamento, hoy están en el 48%. Es decir, las recetas aplicadas hasta ahora no han funcionado. ¿Qué sucede? Que en un escenario de polarización es muy difícil explicar que lo que tú quieres es que la sociedad catalana no se fragmente y, por ende, al conjunto español, porque es la crisis de Cataluña, pero es que nos afecta a todos, es el modelo territorial, es cómo queremos renovar los votos del año 78. Nosotros creemos que con los pactos y la Constitución del 78 se consiguen avances muy importantes a la modernización del país, pero que, pasado el tiempo, esos votos hay que renovarlos. Y la mejor manera es que eso sea de una manera voluntaria, de una manera dialogada, que no es fácil de explicar cuando estás en una contienda electoral. Errores habrá cometido Podemos a la hora de presentar esa solución, pero desde mi punto de vista es la única solución responsable y con visión de Estado. Yo quiero que los catalanes se mantengan en el Estado español voluntariamente, seducidos porque hay un horizonte común, pero ojo, como quiero que se queden los asturianos, en el sentido de que los asturianos no somos más, pero tampoco somos menos. O sea, mi visión es, tenemos que construir un proyecto que sea solidario, que no deje a nadie atrás, y por tanto no es privilegiar a unos frente a otros, sino cambiar la manera de hacer política en este país. Eso quizás en el corto plazo y en las encuestas pues nos penalice, pero aquellos que nos decían que solo mirábamos a los sondeos, ahora se darán cuenta de que asumimos apuestas que son arriesgadas, pero que creemos que es la mejor solución para el país. Bueno, don Emilio, llegamos al final. Muchas gracias por venir, por sus respuestas. Le deseamos suerte, como a todos los dirigentes políticos, y a ver en qué acaba este turrón de los presupuestos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.